Bienvenidos a Tenis Madrid, el programa de los amantes del tenis de la Comunidad de Madrid. Durante los próximos minutos ya sabéis que podréis disfrutar de toda la información, opinión y curiosidades del tenis madrileño. Y como siempre, todo con la firma de Goyo Ibor. Muy buenas, Goyo, bienvenido al sexto programa de Tenis Madrid. Saludos deportivos cordiales, compañero Pablo, y bien hallado una vez más en esta, como bien dices, sexta edición de Tenis Madrid. Goyo, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Cuéntanos. Pues vamos a contar muchas noticias de interés social y deportivo, pero nos centraremos en los principales protagonistas del programa de hoy. Jordi Arrese, como el personaje, los jóvenes Rafael Jodar y Marta Huchin González en la sección Cara a Cara, el coleccionista Juan Bornaechea en Flashback y nuestro compañero Carlos Mansilla, que nos va a deleitar con una información de cine. Dedicamos el ¿Sabías qué? A la historia de los ATP Challenger, el espacio de la escuela al club Amigos Tenistas de Parla y el del club lo hemos convertido en otro curioso flashback, ya veréis. Por último, el concurso va a ir de bote en bote y no te cuento más. No me cuentas más, pero si te parece vamos a arrancar ya porque, Goyo, hoy no tenemos muchas noticias de competición. Pero antes de hablar de ellas, vamos a hablar de nuestras noticias de actualidad, nuestras breves de actualidad. Y empezamos por el acuerdo de Renault con la Real Federación Española de Tenis para apoyar a jóvenes tenistas para que alcancen la élite. El acuerdo firmado en la sede del fabricante en Madrid por el director general de Renault, Alpine y Mobili Iberia, allí tenemos a Sebastián Guigues, y el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, permitirá a la Real Federación Española de Tenis, con el apoyo de Renault, seguir impulsando las ayudas directas a los torneos, gracias a los cuales los jóvenes tenistas tienen la oportunidad de competir en territorio nacional con el fin de dar el salto a la élite. Asimismo, está prevista la puesta en marcha de una potente activación para conseguir atraer más público a los eventos. El patrocinio de la marca del rombo cromado, patrocinadora también de Roland Garros desde el año pasado, se extiende a 3 años y 9 torneos, masculinos y femeninos, comenzando la acción precisamente en el ATP Challenger Open Comunidad de Madrid del Club de Campo Villa de Madrid del 10 al 16 de abril. Renault también pondrá a disposición de la Real Federación Española de Tenis una flota de su nuevo abanderado hecho en España, el nuevo Austral E-Tech Full Hybrid, que estará presente en los 9 torneos. Y la segunda edición del torneo Express femenino, Goyo, creo que huele a éxito rotundo. Será el sábado 15 de abril en sesión vespertina, y dices bien que huele a éxito rotundo, ahora te cuento por qué. En las instalaciones de la FTM, cuando se celebre este segundo torneo Express femenino de promoción que organiza el Comité Femenino de la Federación de Tenis de Madrid, dirigido a jugadoras con licencia federativa, de las categorías que van desde Benjamín a absoluta. Los grupos se formarán según categoría y nivel de las participantes. La finalidad del torneo es que las jugadoras adquieran solidez y seguridad en su camino hacia la competición. Y ahí viene lo de que huele a éxito. Al cierre de esta información, Pablo, ya había 150 inscritas. La inscripción, gratuita pero con límite de participantes, se puede todavía formalizar a través del correo cfemenino@ftm.es. cfemenino@ftm.es. Ya van 150 y creo que todavía hay alguna plaza más. Así que continuamos porque un centenar de benjamines de 11 entidades validaron el encuentro interescuelas de las Encinas de Boadilla. Pues ese encuentro interescuelas con que se cerraba marzo en las espléndidas instalaciones del Club de las Encinas de Boadilla constituyó un nuevo éxito al reunir, como has dicho, a un centenar de niñas y niños. Los benjamines participantes procedieron de las escuelas de tenis de las entidades de Alcorcón, Mirasierra, San Lorenzo del Escorial, Las Rozas, Galapagar, Quality Valdemorillo, Brunete, Villa de Leganés, Alborada, Majada Honda y, por supuesto, de la anfitriona, las Encinas de Boadilla. Después de hasta 7 divertidos encuentros disputados, todos los benjamines recibieron su medalla e incluso una bolsita de chucherías para recuperar fuerzas, por ejemplo.
Y terminamos la sección de actualidad con una noticia de las que me gustan, porque ya llevamos varias de este estilo en Tenis Madrid. Y es que la compañía madrileña Pascal Box se preocupa de la segunda vida de las pelotas de tenis. Así es, esa firma, como has dicho, de nuestra comunidad, Pascal Boss, trata doblemente la utilidad de las pelotas de tenis. Por un lado, ofreciendo sus productos 3B, 4B para 3 y 4 pelotas, el Pro para hasta 72 pelotas y el Pro XL, que es un sistema de inflado de precisión con capacidad para hasta 250 pelotas. ¿Qué procuran? Pues con su tecnología una idónea presión de la pelota, alargando la vida del esférico, evitando lesiones por el bote correcto de la bola y contribuyendo a la reducción de emisiones de dióxido de carbono al generar menos residuos no reciclados. Recordemos que por cada kilo de caucho fabricado se generan 4 kilos de CO2. Por otro lado, tras establecer un reciente acuerdo con una empresa catalana para recoger pelotas en clubs de toda España, cuyo destino será transformarlas mediante valorización energética en energía calorífica o eléctrica. Pascal Box participará de la jornada medioambiental y de sostenibilidad del próximo Barcelona Open Bank Sabadell, Trofeo Conde de Godó. Coño, cómo me gusta cuidar el medio ambiente, como también me gusta dar paso a nuestro próximo protagonista en nuestra conexión Mansilla. Carlos Mansilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Saludos primaverales y deportivos, queridos compañeros. Noticia FTM con la presentación esta semana del calendario de torneos internacionales FTM, Villa de Madrid y Comunidad de Madrid. Comenzando con el que precisamente concluye esta semana, el ITF Senior Carmen Perea en el Club de Tenis Chamartín, en una de cuyas finales está nuestro querido amigo José Luis Villuendas en más 55. Le seguirán el mencionado por Goyo, segundo Open Comunidad de Madrid el 10 de abril en el Club de Campo, un Challenger ATP de $75.000, donde defiende título el argentino Cachín, 63 del mundo, seguido del jugador Thompson, australiano, 83, que viene de ganar recientemente a Tsitsipas en el torneo de Indian Wells, y entre otros contará con la participación del francés Grenier, campeón en el Espinar el año pasado, y que viene de ganar el Challenger de los franceses del Vallès, Barcelona, al campeón de dobles actual de Wimbledon, el australiano Purcell. Bueno, a continuación de este torneo, precisamente la siguiente semana, 17 de abril, se jugará el torneo Sub-14 en Ciudad de la Raqueta del circuito europeo junior. Y ya en mayo, el 15 concretamente, San Isidro, el ITF femenino de mayor dotación económica, que es el primer Open Villa de Madrid, con $100.000 más hospitalidad, y les seguirán otros dos ITF femeninos en Ciudad de la Raqueta el 5 de junio, un $25.000, y la siguiente semana, del 12 al 18, en Breogh de Osuna, un torneo ITF femenino de $60.000. Después tendremos 6 ITF masculinos, 5 de ellos dotados con $15.000, comenzando el 4 de septiembre en el Club Alameda. A continuación, la siguiente semana en Ciudad de la Raqueta, un $25.000. Después, el 23 de octubre en Getafe, el siguiente, y 3 semanas consecutivas, a partir del 20 de noviembre, serán los ITF de $15.000 en Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Chamartín. Y entre medias, el 13º torneo internacional del calendario, que es el ITF Junior en el Club Internacional de Majadahonda el 25 de septiembre. Carlos, 13 torneos internacionales que nos ponen la miel en los labios con muchísimas ganas de poder disfrutarlos, Goyo, ¿a que sí? Lo que más me gusta es algo, como bien ha explicado Carlos, por cierto, felicidades, porque da detalles de qué tipo de jugador va a llegar al primero de los Challenger o al único que tenemos en Madrid, ¿no? O sea que gracias, compañero, como siempre, al puntito con la información. Decía que especialmente me motiva no solo el hecho de histórico de tener 13 eventos de rango mundial en Madrid, sino que estén repartidos de la manera que están, ¿no? Hay 9 clubs que van a ser organizadores de 5 municipios de nuestra región. O sea que buen alcance. Pues y nada. Debutan localidades donde normalmente no se ve tenis internacional, como Getafe, Fuenlabrada, por ejemplo, Alcalá.
Y es que el tenis de Madrid, como no, tiene que estar en toda nuestra comunidad. Mansilla, muchísimas gracias, pero no te vayas muy lejos, no te vayas hoy a jugar al tenis, que creo que me tienes que traer en un ratito otra sección de noticias, ¿vale? No te vayas muy lejos, Carlos, hasta ahorita. Perfecto. Nos vemos en el cine en un rato. Nos vemos ahora. Nos vemos en el cine, me gusta. Goyo, y si te parece, es el momento de que me hables lo que ha pasado este pasado lunes 27 en el Within Center, porque ha habido una pedazo de gala del deporte de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que me traes información de ello, ¿verdad? Pues vamos a dar detallitos, sí, porque esto no pasa todos los días. 9 tenistas han sido reconocidos en esa gala del deporte de la Comunidad de Madrid, como bien dices, que fue en el Within Center, en el Palacio de los Deportes, donde el gobierno regional pues reconoció los méritos de 1.426 deportistas madrileños de todas las disciplinas en la temporada 2021-2022, con motivo de esta gala. Y entre las centenas de deportistas de 52 federaciones madrileñas había lógicamente tenistas, 9 para ser precisos. El acto estuvo presidido por la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ante los logros nacionales e internacionales de los asistentes incidió en que el deporte tiene algo maravilloso y mágico y en que es la mejor escuela de trabajo y disciplina. Absolutamente de acuerdo con nuestra primera regidora regional. Díaz Ayuso estuvo acompañada en la entrega por la consejera regional de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y en compañía del presidente Tati Rascón y de Javier Molina, que es el presidente del comité de árbitros de la FTM, pues recibieron en mano su diploma los jóvenes jugadores Izan Bañares y Marta Soriano y los veteranos María José Serrano y Fernando Granero. Otros premiados como María García Cid, Martín Landaluce, Pedro Ródenas, Carolina Gómez o Fernando Fontán no pudieron asistir a la gala por sus compromisos deportivos. Fue en definitiva la gran fiesta, con casi 5.000 invitados de fiesta de reconocimiento al deporte madrileño y al tenis en particular. Pues la verdad es que una noticia espectacular, Goyo, una gala, la de este lunes pasado, pues muy bien organizada por la Comunidad de Madrid, que claro que sí, se necesita el reconocimiento a todos los deportistas, a todo el trabajo que hay detrás de ellos, y qué mejor que la Comunidad de Madrid, en manos de nuestra presidenta, para ese reconocimiento. Así que enhorabuena a los premiados, que se dice, y enhorabuena a la organización, porque la verdad es que fue una gala muy, muy bien organizada, las cosas como son. Ahí te he visto muy goma espumino. ¿Has visto? Felicidades a los premiados. A los premiados. Goyo, y si te parece, es el momento de hablar de la escuela, así que vamos con la entradilla. En esta ocasión, Goyo, te traigo yo el Club Deportivo Amigos Tenistas de Parla, que el club se fundó en 2014 y comenzó su andadura a nivel federado y competición en 2016. Desde entonces han ido creciendo año a año hasta llegar a ese momento, o mejor dicho, hasta este momento, en el que son el 6º club de la Comunidad de Madrid por número de licencias. Principalmente tienen 3 actividades anuales: Escuela Deportiva Municipal, Ranking Municipal y Equipo Federado. El pilar fundamental del club es su propia escuela, con grupos que entrenan de lunes a sábado. Y dentro de la escuela hay grupos de minitenis, base, adultos y competición, con ratios de entre 4 y 6 alumnos dependiendo de niveles y objetivos. Los más pequeños son los grupos de 4 y 5 años hasta adultos que superan los 60. Por supuesto, todos tienen cabida y cualquier jugador o interesado tiene su hueco independientemente del nivel o edad. Además, cuentan con el grupo del IES Narcís Monturiol, que a través del programa IPAF de la Comunidad de Madrid, junto a la Federación de Tenis de Madrid, entrenan en el club, siendo uno de los 7 institutos de la comunidad que participan en este proyecto. El fin de semana queda para el ranking municipal, que cuenta con 65 jugadores y los equipos de competición. Esta es la parte más llamativa y que más resalta de todo el club. Por suerte, cuentan con una gran cantidad de jugadores que les permite participar en todas las competiciones federadas de Madrid y presentar 4 equipos en las ligas juveniles y promoción. Y pueden presumir de algunos logros, como el haber ganado la primera, su única Madrid Youth Final by Davis Cup, celebrada el año pasado, y de haber estado presentes en el Campeonato de España Levin 2019, el haber sido galardonados por el Ayuntamiento de Parla en la Gala del Deporte 2022, además de contar con diversos equipos en primera y segunda división del tenis de Madrid. ¿Qué te parece, Goyo? Pues que mira, vamos en consonancia. Has dicho que el 6º club por número de licencias, nos marcamos un objetivo que era
ir avanzando con la sección en la escuela en función de los escolares que tenga, valga la redundancia, y ahí vamos, sexto programa, pues el sexto mejor, este club deportivo de amigos tenistas de Parla. Mis felicitaciones por el gran trabajo que hacen. Pues la verdad es que sí, nuestras felicitaciones desde aquí a los amigos del tenis de Parla y gracias sobre todo por colaborar con nosotros en este programa, habernos dejado ese cachito de vídeo y, como no, esos pequeños apuntes para poderlos decir aquí. Y Goyo, si te parece, es hora de retomar la conexión Mansilla, porque yo creo que ahora me voy a tomar yo un respiro y porque yo creo que vamos de cine, ¿verdad que sí, Carlos? De cine, el tenis en el cine. Perdona, tenía la 123 de la fila 2 y está ocupado. ¿Te encargas tú de eso? Escucha, no te preocupes, hablamos con el acomodador que os ponga el asiento. Yo me voy a coger las palomitas. Carlos, hablarnos un poquito del cine con el tenis. Sí, nos ponemos cómodos. El tenis en el cine, porque el tenis ha sido protagonista de varias películas. Por ejemplo, esa, Borg McEnroe, que recrea la final legendaria entre el sueco y el americano, Wimbledon, 1980. Dos leyendas. Esta película es de 2017. Match Point, del genio Woody Allen, un modesto profesor de tenis que se enamora de esa rubia, una alumna suya de tenis, Scarlett Johansson. Buenísima película, muy recomendable. Wimbledon, el amor está en juego. Esta es una película, bueno, una comedia de estas sin más, ¿vale? Con el tema de Wimbledon de fondo. Paul Bettany, actor conocido. La batalla de los sexos. Esta película tiene miga porque esta es la última que se hizo sobre el reto entre ese jugador ex top 10 veterano de 55 años que retó a Billie Jean King, una de las mejores jugadoras de la época, a un partido que, voy a hacer un spoiler porque una de las películas sobre este reto se llama Cuando Billie ganó a Bobby, ganó Billie Jean King, además 6-4, 6-3, 6-3, tenemos el resultado. Y otra que se hizo con el mismo tema es La Guerra de los Sexos, anterior a esta, Nobody's Perfect, que se llamó aquí Locos por Sally, Locos por Sally. Nadie es perfecto, es una frase muy cinematográfica. Esta no la conozco, no puedo decir mucho. Este es del título más curioso, Bolas fuera Gary, profesor de tenis. Es una comedia también sobre un profesor inexperto que intenta, bueno, enseñar a sus alumnos el tenis en un instituto, en una escuela de enseñanza secundaria en Estados Unidos. No la conozco tampoco, no puedo decir mucho más. El príncipe del tenis está basado en un manga y el protagonista es un genio, un prodigio del tenis. Tampoco puedo decir mucho más. Hay alguna que ni siquiera se ha estrenado en España. Pasiones en juego, aquí se llamó Players, el título original. Esta película tuvo ahí estuvo nominado el hijo de Dean Martin al Globo de Oro. Segundo servicio de esta película quería referirme que habla del curioso caso de la única tenista transexual, Rennie Richards, estadounidense. Segundo servicio o segunda oportunidad, no sé cómo se llamó aquí traducido. Tennis Anyone, no tengo ni idea de esta película, no la conocía tampoco, no puedo decir mucho más. Pero todas tienen el tenis. Esta es una parodia del tenis de su protagonista, el cómico francés prácticamente de cine mudo, Jacques Tati, poco conocido aquí en España. Hace una parodia jugando él mismo al tenis en la película, Las vacaciones del señor Hulot. Esta es una de las que más éxito tuvo. Los Tenenbaums, donde los tres hijos de la familia Tenenbaum son genios del deporte y uno de ellos es un genio de la raqueta de tenis, campeón del mundo junior. Ahí tenéis actores muy conocidos. La más conocida y reciente, el método Williams, que le valió el Oscar a su protagonista Will Smith el año pasado como padre de las hermanas Venus y Serena Williams, contando la historia de cómo forjó la carrera de sus dos hijas hasta que terminaron siendo campeonas y las mejores jugadoras del mundo. Pues Carlos, perdona, que sigue. Quedan. Nos dejamos a Hitchcock, Pablo, Extraños en un tren. Que si la gente no la recuerda, hay una mínima referencia al tenis porque el protagonista, un extraño que aborda en un tren a un joven tenista profesional, le propone un intercambio de asesinatos
curiosa propuesta. Y añadir otra más, que también es una pequeña parodia, que es Blow Up de Antonioni, donde en la escena final de la película se recrea un partido de tenis entre dos mimos, sin bolas, en una pista, pero sin bolas. Curiosa escena de tenis. Pues, Carlos, vaya pedazo de cartelera que nos has traído relacionada con el mundo del tenis. Goyo, yo no sé si has visto muchas de esas películas que nos ha traído Carlos. Sí, todas, seguro, ¿sí? Todas. Pues, él es mucho más cinéfilo que yo. Yo a Carlos esta tarde le doy el oso, pero no el de Berlín, el nuestro. El oso mimoso. No, alguna película... El del madroño. Sí, pero algunas películas que yo creo que no las conocemos porque no han llegado ni siquiera a los cines comerciales españoles, que sepamos. También te digo que por tu culpa tendré pesadillas esta noche imaginando un dobles mixtos teniendo como pareja a Scarlett Johansson, maldito. Match Point, muy recomendable. Sí. Bueno, pues ya tenemos películas para disfrutar esta Semana Santa relacionadas con el mundo del tenis, así que nuestros telespectadores que aprovechen estos días de descanso para ver alguna de esas películas que nos ha traído el gran Mansilla. Carlos, ahora sí me despido de ti. Muchísimas gracias por estos momentos de cine en Tenis Madrid. Un placer de película. Brillante, compañero. Un abrazo. Un abrazo. Compañeros. Hasta luego. Oye, Goyo, la verdad es que sección de cine, como también es una pedazo sección la que nos viene ahora, el flashback, no porque hayamos cambiado de presentador, que por cierto es más guapo que el de la semana pasada, sino porque Juan Bornechea nos trae una curiosidad en las empuñaduras de las raquetas de tenis que a mí personalmente me volvió loco, Goyo. Me voy a fijar más en eso que en el presentador, ya te lo digo. Pues dentro vídeo. Hoy en Flashback vamos a unir la historia de las empuñaduras de las raquetas de tenis. Y para ello contamos con nuestro amigo Juan Bornechea. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas tardes. Bueno, Juan, cuéntanos la historia de cómo empezaron las empuñaduras en las raquetas de tenis. Muy bien, pues mira, para eso os he traído un viejo expositor de una tienda de hace ya más de un siglo. Las raquetas antiguamente eran enteras de madera y las empuñaduras pues también eran de madera y se empuñaban directamente a ella, con lo cual tenían distintos tipos de talla, digamos así. Entonces este mostrador muestra, es un expositor probador en el que se ven las distintas. Esta, por ejemplo, era una empuñadura de cola de pez que le daba distinción a la raqueta, ¿no? Había otro tipo, era la cilíndrica, que esta era la más antigua, más común. Esta es una empuñadura regular, octogonal, normal. Esta podía tener también a lo mejor unas pequeñas hendiduras para que ventilara un poquito del sudor. Esta es una empuñadura utilizada por las damas de la época porque era más fina, las delicadas manos de las damas que jugaban al tenis. Y esta, llamada de bulbo, también era cómoda, la había en distintas anchuras, la usaban también. Entonces, estas son las 5 más comercializadas, pero había muchísimas raquetas, como la que portas tú también en la mano, por ejemplo, con cola de golondrina y, por ejemplo, también muy utilizada, sobre todo las más antiguas, con empuñadura de corcho que absorbía el sudor, ¿no? Entonces todo este tipo de empuñaduras se utilizaron pues hasta más o menos la mitad de la década de 1930, en que se empezó a utilizar las empuñaduras de cuero. Y a partir, Juan, de entonces, ¿cómo fue esa evolución de las empuñaduras? Pues mira, las de cuero empezaron, ya te digo, a mediados de los 30, había habido algún antecedente con raquetas que son raquetas raras, metálicas más antiguas, y al ser metálicas íntegramente, pues tenían que meter algo para soportar, porque resbalan, ¿no? Entonces empezaron usando cordel, y luego pues posteriormente las de cuero. Entonces el cuero se tiró, pues acompañó a las raquetas de madera pues hasta su extinción en los años 80, mediados de los 80, en que ya entraron nuevos materiales en la composición de las raquetas y con ello llegaron nuevas empuñaduras. Y vamos a hablar de la actualidad. ¿Qué tipo de empuñadura o qué tipo de material se utilizan las empuñaduras y cuál es el objetivo?
Pues mira, empezaron a usarse polímeros porque las raquetas siempre se ha buscado en ellas que tengan control y que den potencia, ¿no? Entonces ahora hay una tercera prioridad que es la amortiguación. A estos golpes tan fuertes y continuos necesitan algo de amortiguación para evitar luego las lesiones, para evitar vibraciones. Entonces las distintas empresas han usado pues muchos materiales distintos, espuma de alta densidad, silicona, varios polímeros. Entonces con ello evitan lesiones, aparte de poder usar, que como se hace actualmente, overgrips que hacen que se agarre la raqueta sin resbalar y que absorban el sudor de las manos, ¿no? Entonces eso sí, un poco la evolución, pero importante últimamente el tema de la amortiguación para evitar lesiones. Pues Juan, muchísimas gracias. Hoy hemos conocido un poquito más la historia de las empuñaduras de la raqueta y hasta aquí nuestro flashback de hoy. Bueno, Goyo, ¿qué te ha parecido mi estreno en la sección flashback? Magnífico, muy buena presencia tienes, incluso raqueta en mano, te diría. Y voy a hacer un apunte, un añadido a la última apreciación del experto en raquetas de toda la historia, y es que en las empuñaduras, para que te quedes un poco más sorprendido ahora tú, todas las marcas emplean hoy sofisticados sistemas para la absorción de impactos precisamente y vibraciones, ¿no? Pues usan, como bien ha dicho Juan Bornaechea, espuma expansiva de alta densidad, pero también cobre, fibras de aramida, silicona, espuma de polietileno, polímero de cristal líquido y el propio carbono que usan tanto en el mango como en la cabeza de las raquetas. ¿Qué? Pues que no me dejas de sorprender, si es que eres una enciclopedia del tenis, Goyo. La verdad es que cada día me traes nueva información y no dejo de aprender en cada programa de ti, ¿eh? Y yo de vosotros. Gracias, compañero. Bueno, pues sin más dilación llega uno de mis momentos favoritos del programa, que es el personaje. Y para esta sexta edición de Tenis Madrid, Goyo, ¿a quién nos has traído? Pues al que fue cuarto y penúltimo campeón individual del Grand Prix de Madrid en 1991 y que también jugó la final del 89. Esa no la pudo ganar. Llegó al puesto 23 del ranking ATP, ese mismo año 91 en que ganó en Madrid. Tiene 6 títulos ATP conseguidos entre 1990 y 93, incluido el mencionado de Levilla y Corte, y 4 títulos más de dobles. Logró la medalla de plata, que por esto le recordarán la mayoría, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Disputó 2 series de Copa Davis como jugador, con sendas victorias individuales entre el 89 y el 92, y como capitán de Copa Davis la ganó en Sevilla en 2004. Fue la segunda para España. Jordi Arrese, buena tarde, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Jordi? Bienvenido a este programa de Tenis Madrid. La verdad es que todo un orgullo, todo un placer poder contar contigo. Goyo, qué gran protagonista me has traído hoy, ¿eh? De los grandes, grandes. Pues es un programa de mucha cultura tenística, ¿eh? Ya me he enterado de bastantes cosas nuevas, tú, desde la empuñadura golondrina a muchas otras cosas. Para que veas. Pues mira, pues me alegro que no sea el único Pablo que dice que aprende. Ya le he dicho yo que yo también. Pues mira, hoy uno más. Hoy vamos todos de aprendices. Pues Jordi, vamos a introducirte en materia. Primera pregunta, una que vincula a nuestra región en Madrid. ¿Cómo valora un hombre de tenis como tú que el tenis regional, que el tenis de Madrid haya entrado en su temporada 81 de competiciones regionales? ¿Cómo valoras eso? Bueno, a ver, es algo que no me sorprende. Madrid siempre ha apostado muy fuerte por el tenis y creo que ha hecho una evolución espectacular ya desde el Master 1000 de Madrid a toda una evolución de torneos de jóvenes. La verdad es que, bueno, os he estado escuchando todos los torneos que hay y esto es realmente de haber hecho muy bien las cosas. Jordi, ¿crees que Madrid está retomando la senda de los grandes torneos que contó en el siglo XX? Bien, está claro que desde que ya entró a conseguir este Master 1000 que costó, porque fue subiendo mucho de precio, recuerdo pues el Club de Campo, luego Chamartín y finalmente pues
está, y la verdad es que siempre ha apostado muy fuerte por tener un torneo grande, y creo que bueno, el país con los jugadores que tenemos así, pues es algo que se merecía y que tal vez se merecía incluso más, ¿no? A ver, Jordi, quiero que nos traslades a Pablo y a mí, aunque yo tuve la suerte de ver un poquito, pero no mucho, que nos traslades a aquel Grand Prix de Madrid que jugabas. ¿Cómo era la competición y el ambiente de aquel torneo? Bueno, la verdad es que Madrid siempre jugó mucho con hacer un torneo deportivo y, bueno, a mí me daba la impresión, y también de negocios, ¿no? Siempre mezclaba muy bien, pues, la gente que iba un poquito también para hacer los negocios y aprovechaba, pues, para ver el torneo. Y la verdad es que Madrid, a mí Chamartín me gustó mucho, porque tal vez era la gente que era más de tenis, pero la verdad es que siempre ha sido, a mí, primero que Madrid se me ha dado muy bien, porque a mí, que siempre he sido un especialista en tierra batida, el hecho de jugar en altura siempre me iba mejor, porque no se disparaba la bola, pero la bola botaba mucho más, me beneficiaba, y siempre lo he visto como un torneo, para mí era uno de mis favoritos con diferencia. Jordi, tú que ganaste el Grand Prix de Madrid en el 91, ¿habría algo de ese momento, de ese Grand Prix de Madrid, que te traerías al presente, a los torneos actuales? Bueno, a ver, yo creo que ha ido evolucionando más hacia el negocio, y esto es algo que es así. Yo en Madrid, yo Chamartín lo recuerdo con mucho cariño, porque respirabas tenis por todas partes, y la verdad es que bueno, cuando se hace en un club es algo como más pequeño, pero también es como más bonito, también se vive más el torneo, ¿no? Pero al final, si pretendes hacer un torneo grande y que salgan los números y todo, pues al final tienes que hacerlo, pues, en un sitio enorme, que haya la capacidad, pues como se hace el Master 1000 de Madrid. Y a la inversa, Jordi, ¿qué te llevarías de la organización de los torneos actuales a los de los años 80 y 90? Bueno, creo que se tiene más en cuenta al jugador, hay mejores servicios, la verdad es que no falta de nada para los jugadores, y esto pues es algo que, bueno, que antes, poco a poco se fue evolucionando con el fisio, con las salas para poder ir al gimnasio, para poderte preparar, para poder calentar, y esto, pues poco a poco, para poder evolucionar a ser un gran torneo, pues es algo que es obligado y necesario, ¿no? Y es algo, pues, que la evolución lo ha llevado. Piensa que antes, pues a lo mejor ibas solo con entrenador, si es que ibas. Ahora los equipos que ves de los grandes jugadores es que no caben prácticamente en un box, entonces pues se necesitan muchas cosas. Hablemos del tenis actual. Desde tu punto de vista, ¿qué es más tiempo? ¿De jugadores sacadores o de restadores de los que llegan arriba? A ver, sacadores prácticamente es obligado. O sea, hoy en día que un jugador no saque con una cierta potencia, con un segundo con velocidad así, es difícil, pero es cierto que el cambio vino principalmente porque la gente empezó a restar mucho mejor. En mi época, porque se jugaba mucho más en tierra, también el hecho de haber evolucionado a jugar prácticamente la mayoría del año en pista rápida te obliga a ser un gran restador. Y luego, que hay otra cosa, que el saque tiene tanta velocidad que donde realmente puedes hacer daños en los segundos saques. Y esto la gente lo sabe y lo trabaja. Y tácticamente, que se juega tan poco hoy en día, pues es una de las partes donde se puede hacer daño al contrincante, con los segundos saques, con el resto. Interesantísimo. Me tomo nota. ¿Qué papel juega el tenis en la formación académica y personal de quienes lo practican? Tú que has manejado a muchos jóvenes en formación. ¿Qué papel juega el tenis como deporte dentro de la formación académica y de la formación personal de los jóvenes? A ver, yo creo que el tenis y la mayoría de deportes, cuando se hacen así constantemente, pues es una escuela de valores. El deporte en sí
que juegas, que compites, te da unos valores que yo creo que te van muy bien para la vida, para todo. Te ayudan para el trabajo, da igual que no llegues, porque prácticamente nadie llega, pero creo que te mejoran en muchísimos valores que luego te sirven para cualquier tipo de trabajo. De hecho, por ejemplo, la gente que va a Estados Unidos becada, que va mucha gente, pues Estados Unidos yo creo que tiene una mentalidad mucho mejor que otros países, por ejemplo el nuestro, que valoran mucho la gente que ha trabajado mucho, que se ha sacrificado, que ha tenido paciencia, la gente que viene del deporte. ¿Por qué? Porque saben que tienen unas capacidades que son importantes. Jordi, me ha gustado mucho eso de que muchos lo intentan y llegan poquitos, pero pensando precisamente en esos poquitos que llegan, tú que has trabajado con muchos jugadores en formación, para ti, ¿cuáles han sido los pilares básicos para una idónea evolución en el tenis? Yo creo que uno de los más básicos es que el jugador tenga pasión por el tenis. O sea, yo he visto jugadores buenos que no han tenido pasión, pero no se han mantenido ahí durante años en los mejores sitios. O sea, el tener pasión por el tenis, normalmente, si tienes un buen equipo, te hacen ver prácticamente todas las cosas para que tú evoluciones, para que tengas objetivos, para que año tras año pues vayas mejorando las cosas. Entonces, primero te tiene que gustar mucho el deporte, porque si no es muy complicado, es muy duro, es difícil. Vemos muchos deportistas y muchas deportistas que son muy buenos y buenas, pero que a lo mejor se marean con las redes sociales, que el tenis no es lo primero, aunque sí que sea su trabajo y de lo que se gana en la vida, pero no se mantienen ahí porque no tienen el tenis en la cabeza al 100%. Y eso es básico. Voy a tirar un poquito de nostalgia. Jordi, ¿qué sientes cuando te recuerdan tu medalla de plata conseguida en Barcelona 92 o cuando revives la consecución de esa Copa Davis del 2004 como capitán? Bueno, estos al final son los mejores recuerdos que uno tiene en su vida deportiva y siempre lo vives de una manera. Encima, pues el hecho de ganarlos en tu país también te da una vivencia mucho más profunda, ¿no? Lo has vivido con los tuyos, con tu gente, y esto pues siempre yo creo que se agradece más y tienes mejores recuerdos. De todas formas, yo soy bastante positivo y cuando yo sí con mucho cariño y todo, pero siempre paso página y voy a lo siguiente, que al final cuando haces las cosas con ganas y con pasión, pues bueno, son siempre proyectos nuevos y hacer, pero está claro que tanto la Copa Davis como entrenador como la medalla de plata en Barcelona pues ha sido lo mejor y tengo grandísimos recuerdos siempre con mucho cariño. Y ya aprovechando que nos hablas de proyectos nuevos, aunque ya no está nuevo, ¿qué tal tu faceta de comentarista de partidos en televisión? ¿Qué es lo que más te gusta de esta nueva faceta tuya? Bueno, yo disfruto porque me gusta dar mi versión más táctica. Es cierto que cada vez al tenis se juega menos táctico, ¿no? Pero bueno, me gusta dar mi punto de vista de lo que ves en el momento. Me gusta mojarme un poquito, que a veces que me equivoco muchas veces, está claro, un poquito de lo que piensas que deberían hacer o que pueden hacer. Y bueno, al final la verdad es que el equipo de Eurosport es un equipo espectacular de gente preparadísima, y con toda la gente con la que está ahí pues he disfrutado muchísimo. La verdad es que es la mejor empresa en la que he trabajado como gente y la verdad es que bueno, sigo disfrutando y bueno, hasta que estaré todo lo que puede muy a gusto. Pues Jordi Arrese, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Tenis Madrid. Esta es tu casa también para lo que necesites, que también se trabaja muy bien en esta casa, eso te lo puede decir también Goyo, ¿verdad? Sí, de momento, como amamos el tenis, que es lo esencial, ¿verdad, Jordi? Pues nos va bien. Al final, la gente que tiene pasión, las cosas salen bien.
Y es así, cuando tú haces una cosa que te gusta, siempre ves nuevas cosas que hacer, cosas en las que la gente se distraiga, que aprenda, y eso es algo realmente importante. Pues Jordi, muchísimas gracias, de verdad. Da gusto escucharte, como siempre. Y me place decirte que si Dios quiere, en 3 semanas nos vemos como años anteriores en ese magnífico Conde de Godó. Seguro. Pues muchísimas gracias, Jordi. Felicidades por el programa. La verdad es que me ha gustado mucho. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Realmente. Bueno, Goyo, la verdad es que nos está quedando un programa, como lo decías, muy formativo, y ahora, después de haber aprendido y haber disfrutado de la sabiduría de Jordi, nos toca disfrutar un poco también de tu sabiduría con esta sección que es ¿Sabías qué? Hoy, ¿de qué vamos a saber? Pues hoy ni Natalia ni María, hoy ni Scarlett Johansson en el cine. Hoy me toca a mí, tú lo has dicho. ¿Sabías que lo hacemos de la historia de los ATP Challengers? Ahora que se avecina el de Madrid, pues a ver si os gusta este ¿Sabías qué? Encaminado a esa división ATP. ¿Sabíais que España es una de las potencias mundiales en cuanto a la organización de torneos de la división Challenger, solo por detrás de las grandes cunas tradicionales que son Italia y Francia en Europa y Estados Unidos? Este año son 15 los torneos repartidos por 13 provincias de 8 regiones. Recordemos que el quinto de la serie es el que acontece en el Club de Campo Villa de Madrid. Esta es la temporada 46 del ATP Challenger Tour, la 43 desde que comenzaron a organizarse competiciones de esta división en España. En este tiempo se han celebrado más de 220 torneos en nuestro país, desde aquellos 6 primeros de 1981 que acontecieron en Barcelona, 4 de ellos, Tarragona y Reus. 80 tenistas españoles han logrado casi 600 títulos, siendo los primeros ganadores de Challengers Fernando Luna, al que hemos visto ahí en una foto en blanco y negro, quien abrió el palmarés en Cuneo, en Italia, y también Miguel Mir y Antonio Muñoz, los 3 en 1979. Y Rubén Ramírez ostenta el récord de 400 victorias en el ATP Challenger Tour, con 11 títulos individuales y 21 de dobles en su haber. Precisamente Ramírez fue el penúltimo campeón de dobles, ahí vemos a Luna. Ramírez fue el penúltimo campeón de dobles del Challenger de Madrid, porque el otro gran protagonista ha sido Dani Jimeno Traver, último campeón español de individual y de dobles, en dobles junto a Iván Navarro, del Challenger madrileño en 2012. Por cierto, los 3 que he mencionado, tenistas de la Comunidad Valenciana. Y hasta aquí mi ¿Sabías qué? ¿Cómo te has quedado? Pues que sigue siendo una enciclopedia del tenis, Goyo, que cada día aprendo más contigo y cada día me lo paso mejor. La verdad es que nos está quedando, te iba a decir nos está quedando un programa, la verdad es que muy didáctico, ¿eh? Pues se te van a saltar las lágrimas con el siguiente cuento que vamos a contar. Por cierto, que no hemos dicho que tenemos de agradecer la galería de imágenes que hemos podido mostrar durante la entrevista al personaje, a Jordi Arrese, cedidas por la Real Federación Española de Tenis, por la Federación Catalana de Tenis y por los compañeros del periódico Marca y la revista Gran Slam de Tenis. Bueno, que ahí queda el agradecimiento. Es verdad que es de bien nacido ser agradecidos, y además, cómo no, a los compañeros que nos facilitan la labor, ya que sin ellos no sería posible también hacer este programa, ya que nos dan imágenes, vídeos. La verdad es que muchísimas gracias a ellos. Pero me acabas de poner el caramelo en la boca y me lo has quitado, Goyo. ¿Cuál es el siguiente cuento que me vas a contar? Os voy a contar una historia, tú sabes como yo, y atentos a todos los espectadores, porque nos ha fallado la sección del club. 2 clubs nos han dejado un poquito ahí en el alero y hemos tenido un recurso que huele a cuento de historia nostálgico que yo creo que va a agradar. En este sentido debemos agradecer las imágenes que son de hace muchos años, casi 100, de patrimonio histórico y archivos de la Comunidad de Madrid, y también algunas páginas del diario Marca de los años 40 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque va a ilustrar este cuento, el del Club de Tenis Velázquez. En la calle Velázquez, estaba en el número 130, esquina María de Molina. Ese solar se llamaban los Campos de Velázquez, y ahí se alojaron las grandes oficinas de la compañía aérea de bandera, Iberia, también fue sede de Endesa hasta 2013.
En 1962 comenzaron las obras de la entonces nueva sede de Iberia, que la compañía estrenaría en 1965. Desde septiembre de 2014 es la sede del campus de la IE University, la Universidad del Instituto de Empresa. Podríamos decir que el Club de Tenis Velázquez aliviaba esencialmente a las sociedades más pudientes en plena posguerra. Su céntrica ubicación en medio de las casas, como estamos viendo, en la parte más norteña del barrio de Salamanca, permitía que se multiplicaran los socios para la práctica del tenis hasta los años 50. Incluso que un chavalín de barrio cayera por allí. Braulio Santana era uno de los recogepelotas de aquel club de tenis Velázquez, al que un buen día se le olvidó la merienda y se la tuvo que llevar su hermano pequeño, Manolín. Otro día, Braulio estaba enfermo y acudió Manolín a sustituirle, y esa fue la génesis del gran Manolo Santana en el tenis. Procedente de una humilde familia, Manolo Santana se ganaba como recogepelotas, incluso como conseguidor de taxis para los socios del club, 6 pesetas, que le entregaba a su madre Mercedes para ayudar a la economía familiar. En aquel club de tenis Velázquez, Manolo Santana vio por primera vez una raqueta de tenis cuando tenía 10 añitos. Manolo me contó, en una de las últimas y extensas entrevistas que le hice, que él no tenía ninguna posibilidad de disponer de raqueta alguna y que le encantaba y veía mucho tenis. Y me dijo que cuando tuvo un rato libre y como no tenía otra solución, se buscó el respaldo, enteramente de madera, de una silla, arrancó otra pieza para hacerse el mango y de ahí salió una especie de raqueta para dar sus primeros raquetazos, o lo que fuera. Por suerte, alcanzó su primera raqueta de verdad heredada de un socio del club que estaba con bada. Y Manolo me contaba que o le dabas en el centro o la bola se iba, que era muy complicado. A los 14 años murió su padre y unos socios del club, de la familia Romero Girón, que nunca olvidó Manolo Santana, le medio adoptaron y comenzó a jugar por las tardes, estudiando por las mañanas. Ellos daban todo. Por cierto, que en aquel club de tenis Velázquez, Santana coincidió con uno de los últimos protagonistas de nuestro cara a cara, el maestro del Chamartín, Antonio Martínez. Ya siendo cadete, Manolo practicaba en el Frontón Recoletos, único lugar cubierto que ofrecía posibilidades, y luego sobre madera en el pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, aunque siguió entrenando sobre la tierra del Club de Tenis Velázquez, donde se inició. ¿Era un cuento o no era un cuento? Pues a un cuento que solo le faltaba la musiquita que nos la hubieran puesto nuestros compañeros de realización, pero yo la tenía en la mente. La verdad es que vaya historia más bonita, vaya historia para recordar al Club de Tenis Velázquez. Me han encantado esas imágenes. Le voy a pedir a los compañeros a ver si pueden poner esas imágenes de los jugadores en la tierra, esa misma. La verdad es que me ¿Sabes ha lo que dejado decía Manolo Santana de esto, Pablo? impactado. Esa imagen me ha dejado impactado. Dime, ¿qué decía Manolo? Decía que todavía le chocaba, porque claro, esto lo hablamos quizás hace ya 6 años o una cosa así, él decía que lo que le chocaba ver a gente tan impoluta, tan vestida de blanco y de largo, que pudieran practicar ese deporte tan bonito, en el que luego, pues mira a dónde llegó él. Bueno, pues le voy a pedir a los compañeros para terminar este cuento tan bonito que me has contado, que nos pongan la ráfaga final del club y así podemos respirar un poquito. Y si te parece, Goyo, después de tomar aire, después de tomar un poquito de aliento y secarnos las lágrimas del Club de Tenis Velázquez, ha llegado el momento del cara a cara de hoy. Goyo, ¿quién vamos a tener en el cara a cara de hoy? Pues dos grandes protagonistas de las últimas actuaciones internacionales en torneos de ese rango, tanto en España como fuera de España, que han protagonizado Marta Huchín González y Rafa Jodar. Dos grandes en proyección, uno más joven que el otro. Pues si te parece, Goyo, dentro vídeo. Hoy traemos al cara a cara dos de los últimos protagonistas en finales internacionales, Marta Huchín González y Rafa Jodar.
¿Cuándo y por qué empezasteis a jugar al tenis? Empecé a los 6 años y la verdad que empecé a jugar porque me encantó. No tengo nadie en la familia que juegue al tenis, soy yo la única. Bueno, yo empecé cuando tenía 4 años en el garaje de mi casa y bueno, la verdad es que me pareció súper divertido y bueno, decidí apuntarme al Chamartín cuando tenía 6 años y bueno, desde ahí me ha empezado a gustar mucho, la verdad. ¿Qué estudiáis y cómo compagináis la formación académica con el tenis? Bueno, yo voy a un cole presencial de 8 a 2 y luego pues voy a entrenar sobre las 3, 3 y media y luego ya por la tarde-noche pues hago los deberes, si tengo que estudiar pues para los exámenes de estudio y bueno, la verdad es que tengo que ser bastante organizado para compaginar las dos cosas, pero bueno, mis profes en mi colegio me ayudan bastante. Y eso me ayuda bastante, cuando tengo que ir a algún torneo o algo, pues sí que la verdad es que me ayudan mucho allí. Yo desde el colegio siempre he ido a colegio público, instituto igual, he ido por las mañanas y he compaginado los entrenos por las tardes y luego para estudiar la carrera y poder seguir al tenis me fui a Estados Unidos con una beca universitaria y académica y estudié ingeniería mecánica. ¿De cuál de tus resultados estás más orgulloso y por qué? Pues yo te diría que a los 16 años, cuando gané un ITF 10.000 en Las Palmas de Gran Canaria, la verdad que fue uno de los triunfos más que me fue sabor de boca. Bueno, yo creo que tengo dos, ¿no? El que gané hace 2 semanas en Valencia, que era un grado 2 y ITF Junior, y la verdad que es que, bueno, fue relativamente especial porque empecé desde la previa y, bueno, yo creo que tiene más mérito. Ya que estaba un poco más cansado al final en el resto de la semana, final de la semana. Y bueno, otro torneo también es el Campeonato Absoluto de Madrid, que bueno, que también es siempre especial ganar aquí en Madrid, en mi casa. Y bueno, la verdad es que me sentí muy bien en los 2 torneos y espero pues, seguir mejorando para conseguir mejores torneos. Ordenadme, por favor, fuerza física, fuerza mental y calidad técnica. Bueno, yo creo que lo más importante es la fuerza mental, ya que bueno, a nivel profesional yo creo que todo el mundo tiene una muy buena técnica y un físico muy bueno y entonces al fin y al cabo yo creo que lo que diferencian a los que son un poquito mejores de los que están todavía para llegar ahí es esa fuerza mental. Yo lo aprendía en primer lugar. Luego yo creo que en segundo lugar está la fuerza física porque sí que en los partidos, ahora que son más largos, en los Grand Slam por ejemplo, es muy importante tener ese físico que te ayude a llegar muy bien al final de los sets. Y bueno, y por último, y no menos importante, la técnica, porque si no tienes una buena técnica desde pequeño yo creo que es muy difícil llegar a jugar bien al tenis. Sin duda alguna, yo creo que Rafa lo ha dicho muy bien. Lo primero es la fuerza mental, la capacidad de sacrificio en ganar cada día, la perseverancia. Obviamente necesitas una táctica, una fuerza física para poder aguantar todos estos partidos tan largos, como bien dice, pero claro, si es una técnica que te puede ayudar a generar esa eficiencia, no vas a poder aguantar los partidos y mejorar tu tenis al final del día. ¿Superficie favorita y por qué? Esta es complicada porque yo he crecido toda mi vida jugando en pista rápida, pero mucha gente me dice que debería jugar más en tierra. Pero bueno, yo diría pista rápida porque es donde he aprendido a jugar y donde estoy mejor y al final es donde he crecido. Bueno, si yo tuviera que quedarme con alguna sería la pista dura, porque yo creo que en tenis favorece a esa superficie, ya que es bastante recto mi tenis y saco bien. Y bueno, pero bueno, aquí en España suele ser más frecuente jugar en pista de tierra batida, entonces pues diariamente entreno en tierra batida, pero bueno, si tengo algún torneo en dura pues sí que aprovecho y como tenemos de las dos superficies pues puedo jugar en ambas superficies. ¿Tu golpe favorito de ver y de quién? ¿Y tu golpe favorito de ejecutar, de jugar? Bueno, yo creo que mi golpe favorito es el revés de Djokovic. Yo creo que es uno de los mejores reveses del mundo, si no el mejor. Y bueno, me gustaría hacerlo como él, porque bueno, la técnica es muy buena y yo creo que él es muy eficiente para los torneos. Y bueno, que a mí me gustaría ejecutar, yo creo que es la derecha de Alcaraz,
porque bueno, yo creo que es muy potente y tiene ese equilibrio entre control y potencia, y bueno, espero ejecutarla algún día y practicar. Me encanta el juego de Azarenka, es decir, que cualquiera de sus golpes me parece precioso de ver la amplitud y la fluidez con la que lo hace, y mi golpe favorito es la derecha quitada invertida. ¿Con qué jugador o jugadora te gustaría echar un buen peloteo o jugar? ¿Y por qué? Roger Federer, sin duda. No está mal, no está mal. Bueno, yo sería Djokovic, porque me gustaría saber a qué velocidad va su bola y si podría estar a su nivel y pelotear con él. ¿Qué dos características de tu raqueta benefician a tu juego? Bueno, pues esta Head Speed, la verdad es que llevo con ella desde que era pequeño y la verdad que no he cambiado nunca, porque la verdad es que encuentro muy bien el equilibrio entre pegar fuerte y con buena velocidad y el control. Y bueno, para atacar me viene muy bien, y también cuando tengo que defender también me siento muy bien. Pues diría que mi raqueta, sin duda, el tacto que tengo cuando golpeo y la potencia. Solía jugar con la raqueta que tiene justamente Rafa ahora mismo hace mucho tiempo, es con la que he jugado la mayor parte de los años juveniles, pero ahora mismo esta raqueta me ayuda mucho más a jugar esa potencia sin perder el tacto. ¿Crees que vives en un buen momento de la historia del tenis español? Sin duda alguna, y bueno, tenemos un claro ejemplo como es Carlos Alcaraz, Sí, sí. ¿de acuerdo? Y luego muchas chicas también como Marina Bassols, Cristina Buxa, Paula Badosa también. Sí, la verdad que es que coincido con Marta, porque bueno, estamos en un muy buen momento con Alcaraz, con Nadal, en todos esos años que ha estado ahí en el top, y la verdad es que sí, estamos en un muy buen momento, y a ver si continúa eso así. ¿Piensas que Madrid es una buena región para jugar al tenis y crecer en ella? Bueno, yo creo que por supuesto, porque bueno, hay muchos clubes como la Universidad Europea de Marta, que juega por él, y luego yo, el Chamartín, y yo creo que bueno, fomenta mucho que los chicos sigan jugando al tenis, y es un muy buen sitio para jugar porque están saliendo jugadores muy buenos. No sé si coincides, Marta. Sí. Y bueno, como le ha dicho, yo por ejemplo he entrenado toda mi vida en la Universidad Europea de Madrid y me han apoyado desde siempre a todos los niveles, y más ahora que quiero jugar de forma profesional. Entonces yo pienso que sin duda, y además a nivel de ITFs también están haciendo bastantes en la Comunidad de Madrid, lo que creo que nos ayuda bastante también a poder dar ese salto a nivel profesional. ¿Cuáles son tus ilusiones o metas para esta temporada 2023? Bueno, pues quiero seguir entrenando cada día con las mismas ganas, las mismas ilusiones. Mi meta como tenista claramente es pues, llegar algún día y poder jugar los Grand Slams, que yo creo que es el sueño de todo tenista. Y nada, seguir trabajando duro para ello, que creo que voy en el buen camino, y a seguir. Bueno, yo creo que este 2023 ha empezado muy bien, haciendo 2 finales, ganando un torneo en Valencia con mucho nivel, y bueno, y mi meta va a ser seguir entrenando duro cada día con la misma mentalidad que he empezado, y bueno, si puedo intentar conseguir más ranking para entrar en esos Grand Slam Junior, pues sería una muy buena meta para 2023, y yo creo que voy por el camino, y si sigo entrenando pues sí que lo podré conseguir. Pues hasta aquí este sensacional cara a cara protagonizado por Marta Juchí González y Rafa Jodar, brillantes. Bueno, Goyo, la verdad es que me ha encantado este cara a cara, la verdad es que muy interesante. Mira que además Marta está en el puesto 30 de la clasificación ITF, 13, sí, 13 llegó a ser en el mes de febrero, o sea que no está tan lejos. Luego es la 22 en cuanto a raqueta nacional y la segunda de Madrid en femenino. Rafa Jodar es el cuarto mejor junior de nuestra comunidad y ya es 61 de España, o sea que ojito porque son dos buenos tenistas que representan muy bien las 7 estrellas de nuestra región. La verdad es que sí, y si te parece, Goyo, llega el momento del concurso, pero antes de hablar del concurso de esta semana, vamos a mencionar a los ganadores del concurso de la semana pasada que respondieron, o de la semana pasada digo, de hace 15 días, que respondieron a la pregunta de qué estaban hechos los primeros cordajes naturales de tripa. Y los ganadores son, pues ahí los ven en pantalla, Antonio HG78 y La Matanza de Letras.
la matanza de letras, que fue además el primero o la primera, que no sabemos si es hombre o mujer, que respondió y se han llevado esas toallas. Y para el concurso de hoy, Goyo, ¿qué me traes? Pregunta facilita, que vote, que vote. Pues mira, yo me quedo con las de la izquierda, ya te lo digo. O sea que lo único que habrá que decir que el tapón actual de las Ford es negro, No piensen que es que ese tapón es de hace unos años bueno. Y ahora van a pensar que vamos a dar unas bolas caducadas. No es el caso. La Dunlop Ford actual, 2 botes para el ganador o para el primero que acierte, mejor dicho, y 2 botes de Tour Brilliance para el segundo que acierte. La siguiente pregunta: ¿cuántas finales del Grand Prix de Madrid jugó Jordi Arrese? Lo hemos dejado bien claro cuando hemos presentado al personaje. Claro que sí. ¿Cuántas jugó? ¿No? ¿Cuántas jugó? Fenomenal. No voy a dar más pistas, que luego me regañas cada vez que intento dar una pista. No des ni 3 ni 4, por favor. Ni 3 ni 4. No Por eso no voy a dar una pista, que cada vez que lo intento la lío. Ni 3 ni 4, tampoco la voy a dar, no te preocupes, ¿vale? Pues ya saben, los primeros en responder en nuestro Instagram, @tenismadridtv, @tenismadridtv. Perdona que me entraba la risa, me estaban haciendo señales por detrás. Ya sabéis, si queréis ganar esas pelotas de Dunlop, solo tenéis que responder a través de nuestra red de Instagram. ¿Cuántas finales del Grand Prix de Madrid jugó Jordi Arrese? Esperamos vuestras respuestas y el ganador en el próximo programa de Tenis Madrid. Y llegamos a la penúltima sección, la sección de noticias de competición, que tenemos un montón, porque es que la competición sigue avanzando, hay un montón de torneos y es que cada vez tenemos más resultados, como el de Marta Huggins González, que repitió final de dobles, esta vez en Francia. Pues así es, fue en el ITF Le Havre, donde arrancó como cuarta cabeza de serie del cuadro individual y cayó en octavos de final ante su compañera de dobles, lo que son las cosas, la castellonense Noelia Bozo. Cayó en 3 sets. Precisamente por parejas vino su segunda final ITF, casi consecutiva, después de la protagonizada en Manacor. La madrileña González junto a Bozo partieron como primera pareja del cuadro y cedieron en la final ante la pareja número 2. Presencia madrileña en el cuarto Challenger de España. Dani Mérida y Jon Echeverría entraron en el cuadro principal con sendas tarjetas de invitación del cuarto ATP Challenger de la temporada en suelo español, también el cuarto sobre pista dura. Ahí vemos a Mérida un poquito más joven de lo que ahora. Era el Challenger del club de tenis Els Gorgs en las Franquesas del Vallès, en el municipio barcelonés. Mérida hizo un gran encuentro, ganando el primer set al quinto cabeza de serie, el búlgaro Adrián Andreev, ante el que cedió en la tercera manga. El vasco con licencia FTM, Echeverría, no pudo superar su primera ronda ante el chino Wu Junchaokete, a la postre semifinalista del torneo. En el siguiente Challenger, el de Girona, Alejandro Moro no pudo avanzar en la fase previa al caer 7-6 en el tercer set ante Eduard Esteve. No me puedo creer, Goyo, que hayas pasado el Junchaokete sin hacerme el chascarrillo. De verdad que hay... Si hubieras escuchado todas las veces que he tenido que decirlo transmitiendo el Challenger, verías que estoy ya harto. Y continuamos con el podio de Serrano y el quinto puesto de Salas en el Mundial por equipos de Turquía. Los campeonatos del mundo por equipos veteranos comenzaron en Manavgat, Antalya, para las categorías de más 30 y más 50 años. Entre la treintena de selecciones de todo el mundo, las selecciones españolas Mafre han logrado sendas medallas de bronce. En la consecución de uno de los bronces participó la madrileña María José Serrano, que junto a Rosa María Andrés, Gisela Riera y Marian Ramón logró el tercer puesto en la denominada Margaret Court Cup de más 45 femenino. Por otro lado, en la María Esther Bueno Cup más 50, Ana Salas, que acumula 12 cetros mundiales, alcanzó el quinto puesto junto a Eva Abés, Neus Ávila y Noelia Pérez. Y el otro madrileño, Jonathan García Leo, formaba parte del combinado más 45, que tuvo que ceder ante Francia sin poder completar el segundo encuentro por lesión de Roberto Menéndez. Francisco Javier Martínez Baena era el tercer integrante del equipo. El Mundial Individual se disputa en la misma sede turca hasta el 1 de abril. Y de los veteranos a los alevines, y es que la Universidad Europea Tennis Spain gana al Chamartín el título regional por equipos alevines masculinos. El conjunto de la Universidad Europea Tennis Spain se ha proclamado campeón de Madrid por equipos alevines masculinos en la División 1.
al imponerse, como bien has dicho, al Club de Tenis Chamartín. Los artífices del nuevo cetro regional para los villaodonenses fueron Jorge Mateo, Ignacio García, Óscar Martínez, Bruno Muñiz, Nicolás Martínez y César Rodríguez. Llevaron al Chamar a la final Sergio Martínez, Juan Torralba, Mario Martín, Izán Jiménez, Adrián González y Álvaro Serrano. En la división 2 salieron triunfadores los alevines del Club de Tenis Valdemoro ante los del Club de Tenis Pozuelo. Y también el regional cadete por equipos se lo llevaron los de Villaviciosa Odón. Pues como sus compañeros alevines, los cadetes de la Universidad Europea Tennis Spain se hicieron con el cetro regional por equipos en la División 1 y ante el mismo rival, el Club de Tenis Chamartín. Como dato de igualdad, la mitad de los partidos se resolvieron en el super tie-break de desempate a un set. Quienes hicieron posible el nuevo título fueron Yuri Oida, Theodor Matei, Marcos Rodelgo, Javier González, Daniel Eusamio e Iván Menéndez. Los finalistas del club capitalino fueron Jorge Martínez, Juan Galofré, Jaime Muñoz, Alfonso Portamet, Adolfo Hinojar y Nicolás Carretero. La victoria en la División 2 fue para el Club de Tenis Daganzo, que superó al getafense Club Tenis Avantage en una final que se decidió en los dobles. Toma ya. Y dos tenistas con licencia madrileña protagonizaron la última final previa al Mutua Madrid Open Sub-16. Fue en las pistas de la Caja Mágica, donde se jugará el gran torneo. Ahí se libró la última batalla preliminar del Mutua Madrid Open Sub-16, batalla que protagonizaron los tenistas con licencia de la Federación de Tenis de Madrid, Bautista Durrels y Yuri Oida, al que acabamos de mencionar anteriormente. El ucraniano Oida, como ya hemos visto antes, de la Universidad Europea Tennis Spain, partió como segundo cabeza de serie y se impuso en 2 sets al argentino Durrels, jugador del Club de Tenis Chamartín. Mira por dónde. Durrels ya había ganado antes el torneo de Bilbao. Además, en semifinales entró Sofía Fernández, aunque cedió ante la campeona Marta Pico en 3 sets. Esta fue la última prueba de un calendario que ha constado de 16 eventos en otros tantos clubes de 14 ciudades repartidos en 9 meses. La 10ª edición del Mutua Madrid Open Sub-16 se disputará en la Caja Mágica del 3 al 7 de mayo, como siempre, en coincidencia con el Masters 1000. Y ojo a esta noticia, casi 250 inscritos en el torneo Brezo Osuna del circuito corredor. En una de las pruebas clásicas de este certamen regional que nació a orillas de Henares se dio una inscripción pues de cerca de 250 jugadores. Los protagonistas finales fueron Irene Mateo y Arantxa Luján, y Marcos Gómez y Pablo García en benjamines, Fátima Sáez y Mariana León y Jorge Mateo y James Godfrey en alevines, Belina Italiano y Sara Di Stefano y Jorge López, Jaime Aguirre, Javier Agudo y Lucas Sánchez en infantiles. Los otros finalistas fueron Daria Grigore y Alexandra María en junior, Cristina Rodríguez y Sofía Serrano en absoluta, y Ángel Izquierdo fue el campeón veterano. El torneo de Vicálvaro Challenger llegó a la 7ª edición y constó de 14 cuadros. Con organización del Club de Tenis Coslada, más de 200 jugadores tomaron parte en la 7ª edición del Challenger de Vicálvaro durante casi un mes de competición. Mélica Sollán y Marcos Gómez triunfaron en benjamín, como María Crespo y Guillermo Ayuso hicieron en alevín, y Teresa Fonseca y Adrián Gómez y Adrián Agujetas en infantil. César Loeches, Daniel Fernández y Laura Ramos fueron los mejores cadetes, y Marcos Vicente, Guillermo Vivar y Jimena López, que también ganó el absoluto, los mejores juniores. Los campeones absolutos fueron Adrián Sánchez y Alejandro Cordero, mientras que María José Muñoz y Ángel Cruz se adjudicaron la categoría de veteranos más 35. Y cerramos la sección de noticias deportivas con el tenis playa, y es que Daniel Candini y Sergio con Cristina Oprov e Irene Rodríguez son los campeones de Madrid de tenis playa. Pues contra viento y arena podríamos comenzar esta información. De ahí salieron los campeones regionales de tenis playa de esta temporada. Las pistas del Polideportivo Municipal Eduardo Guillén de Collado Mediano acogieron otra gran cita del tenis playa madrileño en una jornada ventosa. En categoría masculina se proclamó nueva campeona de Madrid la pareja integrada por el italiano Daniele Candini y el español Sergio Dot, quienes se impusieron en 2 sets al italiano Nicola Espósito y al brasileño Robinson Boneberg. Se hicieron con el cetro en femenina las vigentes número 1 de Madrid, Cristina Hopp e Irene Rodríguez. Las parejas campeonas lograron así plaza en el Campeonato de España, que se disputará en el municipio Almese de Vera del 26 al 28 de mayo. En consolación, Asier Fernández y Nicolás Otero vencieron en un ajustadísimo encuentro a los juniores Jorge Rodríguez y Pablo García. La FTM agradeció al Ayuntamiento de Collado Mediano una vez más su labor en el fomento del tenis playa, como a Drop Shot su colaboración en este certamen.
Y hasta aquí los ganadores y los participantes de los torneos que se han realizado en las últimas semanas y en concreto en estos fines de semana. Pero Goyo, vamos ya con la agenda porque tenemos un montón de competición. Esto ha empezado y ahí lo están viendo nuestros telespectadores en pantalla. Ojo que hay mucho tenis por delante, ojo que hay mucho torneo, ojo que hay mucha competición, ojo que hay mucha diversión. Pero por desgracia, hablando de diversión, a nosotros se nos acaba ya con este programa Goyo y llega el momento de despedirnos y de deciros adiós, espectadores, esperando eso sí, que pasen unas felices Semana Santa. Goyo, yo sé que tú no te vas, que tú tienes mucho tenis que narrar, ¿verdad, amigo? Así será. Vivimos amando el tenis. Muchísimas gracias a todos los intervinientes en esta sexta edición. Gracias, Pablo. Y esperemos que disfruten nuestro nuevo programa de Tenis Madrid. Pues lo dicho, Goyo, muchísimas gracias y a todos ustedes. Espero que les haya gustado y ya saben dónde encontrarnos. Si les ha gustado, aquí, en la próxima edición de Tenis Madrid. Hasta la próxima.